Muy queridos hermanos, deseo que la gracia y el amor de Dios esté llenando sus vidas, así como la presencia de su Santo Espíritu esté edificando sus corazones y su ser. Los saludo fraternalmente con la paz de nuestro Señor. Paz a todos ustedes. Estamos muy contentos, una vez más, porque estamos iniciando nuestra tercera y última parte de nuestro fundamento doctrinal, que se denomina o se intitula como estudio y escudriñamiento, referente a los temas doctrinales que tienen que ver con nuestra comprensión de aspectos proféticos, escatológicos, o sea, de los acontecimientos del fin de los tiempos y con el establecimiento del reino de Dios de manera definitiva aquí en la tierra. Sin duda, será como hasta este momento muy desafiante, ya que estos temas hoy por hoy tienen un plus en los temas de la fe y la religión. Pues sin más, iniciemos con el primer tema de esta sección, la profecía. Así que les doy la bienvenida a la sección y a este tema. Iniciemos pues. Y lo haremos, como siempre, con nuestra declaración sobre el punto de fe y lo que la Iglesia cree sobre esto. Lo que la Iglesia de Dios cree y proclama sobre la profecía es lo siguiente. La profecía es un mensaje que anuncia la voluntad de Dios, denuncia la conducta contraria a esta y proclama la llegada del reino de Dios como salvación o condenación, dependiendo de la respuesta a su mensaje. Como característica, incluye un llamado a la conversión y al arrepentimiento. El tema que hoy abordaremos sin duda es interesante y demanda una seria consideración, ya que es un tema que por tradición ha sido considerado como obscuro y difícil. Y si le sumamos a esto que se le ha mal entendido, reduciéndolo a cosas del futuro, la situación se vuelve muy compleja. Por eso lo primero con que iniciamos es explicando el origen de la palabra misma, profecía, desde un sentido bíblico. Esta palabra se entiende como la labor que hacía un profeta y la palabra profeta es la traducción del término hebreo Nabí, que quiere decir el vocero de Cristo. El profeta era el mediador que recibía de Dios el verdadero sentido de lo que pasaba en el mundo y lo transmitía en palabras comprensibles a los seres humanos. Exponía la evaluación divina sobre la conducta del pueblo y daba a conocer el veredicto, ya sea de castigo o restauración. Además de lo anterior, la labor del profeta era anunciar la voluntad de Dios y en consecuencia denunciaba las acciones del ser humano y de la comunidad que se desviaban de ella. Ejercía su actividad en contra del abuso del poder y sobre la conducta y motivaciones injustas de las personas. Un falso profeta era aquel que hacía pasar la mala conducta del rey y del pueblo como si fuera buena, impidiéndoles con ello el arrepentimiento. Esta definición del profeta y de su labor nos permite tener una idea más bíblica de la profecía, ya que actualmente en muchos grupos pseudocristianos, uno de los títulos o grados que sus líderes ostentan es precisamente el de profeta, pero lo toman como un grado honorífico y de importancia. Esto es que un profeta, según ese entender, se le tiene que considerar como algo muy especial y que es más importante que la mayoría de los demás, dándole un matiz como el escogido de Dios y que solo a él Dios se le puede revelar. Todo esto en aras de verse beneficiado, generalmente económicamente, de la feligresía de su iglesia. Lo que nosotros comprendemos es que el profeta bíblicamente es especial no por él mismo, como el ejemplo de los profetas de la Biblia, los cuales eran de diferentes condiciones sociales y económicas, así como de su personalidad y su preparación académica, habiendo desde magistrados del rey hasta pastores de animales. Lo que realmente hace especial al profeta es entonces el mensaje encomendado por Dios. No es el mensajero, sino el mensaje. Otro elemento importante en este sentido es que la labor profética bíblicamente no siempre era motivo de beneficio o de mucha alegría para los profetas, como sí lo es, para los disque profetas actuales, ya que llevar el mensaje de Dios para el pueblo era generalmente desagradable, tanto para los oyentes como para el mensajero. El caso de Jeremías es muy claro cuando le dice a Dios que prácticamente él lo obligó a hacer algo que no quería hacer. Él dice, me sedujiste. Y aunque él reconoce que él también lo quería hacer,
y dice, yo me dejé de seducir, muestra que muchas veces el llamado de Dios para ser profeta no era grato, ya que implicaría ser odiado por todos, marginado y, como en el caso de los buenos profetas, muerto, por decir la voluntad de Dios para el pueblo. Cabe mencionar también que durante esta época y ante la firmeza de los profetas de Dios y su designio no alentador para los reyes por su mala conducta e idolatría, los muchos reyes de Israel hicieron su escuela de profetas, los cuales eran pagados por el rey, para que ellos le hablaran cosas bonitas y halagüeñas de lo que Dios decía sobre su reinado y sobre las diferentes empresas que llevaban a cabo los reyes. Así que había dos clases de profetas: los profetas de Dios, que llevaban el mensaje de Dios para el pueblo y que recibían desprecio, burlas, marginación y hasta ser privados de la vida, y los profetas malos o asalariados, que se enriquecían y vivían con todos los placeres y comodidades que la monarquía podría otorgar. En este sentido podemos catalogar hoy también quién es un profeta de Dios y quién solo es un farsante asalariado. El papel de la profecía. Una vez que hemos hablado sobre el mensajero, o sea, el profeta, diremos sobre la labor que él hacía, que es la de profetizar o de transmitir la profecía. La profecía tenía como función principal llamar al arrepentimiento, dando a conocer el veredicto de Dios sobre su pueblo. Si no cambian, se ejecutaría la sentencia. Si se arrepienten y confían en Dios, los perdonaría y tendrían esperanza, pues tal vez transforme sus circunstancias de acuerdo a su bondad, que nunca cambia, y conforme a su libertad para enjuiciar. No lo haría por capricho, claro, como lo hacen los seres humanos, sino de acuerdo a su palabra. La profecía anuncia lo que Dios ha decidido hacer, no propiamente lo que va a suceder. Si así fuera, entonces el pueblo no tendría esperanza, porque estaría invariablemente determinado lo que pasaría con ellos. En este sentido, la profecía no es un anuncio de las cosas finales y de las catástrofes del fin con que siempre se le ha asociado, y con esa carga negativa y tétrica del fin como algo ya dado, establecido e incambiable. Por el contrario, como ya dijimos, la profecía es la buena voluntad de Dios para la vida del ser humano, para que se arrepienta de su mal proceder y vuelva a Dios. Lo que se menciona en la profecía que pasará no es un mensaje de fatalidad, sino una opción si las personas no cambian su proceder, pero que siempre estará en la determinación de la persona o personas cambiar esa realidad. El futuro entonces no está determinado del todo por Dios como un ser malvado que solo juega con nosotros como piezas de ajedrez y que al final ya está dado todo. El final está también en nuestras manos y de nuestra decisión de volver a Dios y a su camino, para que el futuro, lejos de ser sombrío y tenebroso, pueda ser un futuro de esperanza y de paz, que dicho sea de paso, es lo que Dios también quiere para toda la humanidad, tal como el Evangelio nos los ha mostrado. En el Nuevo Testamento también aparece esta palabra, y la palabra profética está vinculada al anuncio que hace Jesús del reino de Dios. Es un llamado al ser humano para que se vuelva de su mal camino y espere con fidelidad la realización final de su reino, que es lo que se conoce como el horizonte escatológico o lo que ha de pasar al final. La profecía pretende que el creyente responsablemente permanezca fiel al testimonio de Cristo y esté vigilante esperando su retorno, que puede ocurrir en cualquier momento. En su función como profeta prometido, Jesús buscó que el pueblo se convirtiera a Dios, reveló las verdaderas intenciones de la conducta humana y anunció las consecuencias para quienes acepten y para quienes rechacen su mensaje. Jesús, además de cumplir la profecía del Antiguo Testamento, anunció realidades nuevas del porvenir. Para él, la predicación del Evangelio a todo el mundo es un elemento determinante del fin. En Jesús se cumple total y plenamente toda la profecía. Sin duda, este tema es muy desafiante, así como difícil, por las circunstancias mencionadas. Sin embargo, sí podemos decir algunas conclusiones sobre lo reflexionado hasta ahora. Lo primero que podemos decir es que el mensaje más importante de Dios para la humanidad ya ha sido dado en la vida y obra de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que tenemos que rendir nuestra vida total y absoluta a Dios, ya que el futuro de nuestro destino final no está solo en las manos de Dios únicamente, sino en las manos de nosotros también.
Nosotros podemos desde ya saber qué pasará en el futuro, no porque adivinemos el futuro, más bien porque estamos construyendo nuestro presente, ya sea para la vida o para la muerte. Y esto solo nosotros lo decidimos, aunque como la palabra dice, Dios tiene la buena voluntad para los hombres y desea que nadie se pierda, sino que todos volvamos al arrepentimiento. Segunda cosa, que al igual que Jesús y como sus seguidores, estamos llamados a levantar nuestra voz profética. Esto es, a denunciar la injusticia y maldad en que la humanidad está inmersa y llamarlos al arrepentimiento, aunque esto pueda implicar ser marginados, rechazados e incluso muertos por el Evangelio. Tal como lo hicieron con los profetas y lo han hecho con muchos cristianos por no callar el mensaje de Dios para la humanidad. Que Dios en su misericordia nos llene de su espíritu, de su pasión y amor para lograr esta tarea. Que la gracia y la paz de Dios sea con todos nosotros. Hasta el siguiente punto de fe.